Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor que una vez más nos permite tomar tiempo para considerar su palabra. Contentos de que podamos vernos y especialmente dar la bienvenida a personas que están entre nosotros por primera vez. Gracias a Dios que pueden estar con nosotros hoy. Vamos a abrir la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 5. Vamos a leer los versos 11 y 12, así como está. Primer libro de Samuel, capítulo 5, versículos 11 y 12. Mientras leemos la palabra, le ruego estar bien compenetrado del contenido y cada palabra, porque en todo el Señor quiere mostrarnos su voluntad y así nos fortalecemos en Él. Dice la palabra, primero de Samuel 5, 11 y 12. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Vamos a orar. Padre nuestro, muchas gracias por la bendición hermosa de este tiempo para congregarnos. Y venimos delante de ti, Padre, sedientos de tu verdad, de tu palabra. Queremos ser adiestrados en esta palabra para vivir cada día de nuestra vida conforme a tu santa voluntad. Por eso queremos pedir perdón, Señor, por toda falta, por todo aquello que pueda servir de tropiezo a nuestra comunión contigo. Perdónanos, líbranos de nuestras propias transgresiones, pecados, nuestra propia liviandad en la fe. Llénanos de ti en esta palabra. Gracias por cada hermano, cada hermana que ha podido venir. Rogamos por los hogares donde hay conflictos, limitaciones, pobreza, todo tipo de adversidad, que podamos poner nuestra vida en ti y tu Espíritu guiándonos en hacer lo bueno, para gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana vamos a compartir el tema: aún los enemigos de Dios le reconocen y le temen. Bueno, estamos dando por hecho que hay enemigos de Dios, y como hay enemigos de Dios, hay enemigos de la iglesia. Y yo creo que tenemos que pensar, hermanos y hermanas, que cuando hablamos de enemigos, probablemente usted está pensando: sí, tengo un vecino que no le caigo bien, aún en mi propia familia hay 2 o 3 con quienes no me llevo muy bien. Pero vamos a hablar de enemistad mucho más allá de las relaciones interpersonales, que sí las hay. Pero aquí el trasfondo del pasaje bíblico es enemigos de Dios en cuanto a enemigos de la fe, enemigos de la santidad. Y por eso la iglesia, siendo el pueblo de Dios en el mundo, en la tierra, hay enemigos espirituales. Satanás mueve todas sus piezas a su alcance para detener la obra de la iglesia, detener la obra de Dios. Eso es una forma de enemistad. De este tipo de enemistad vamos a hablar en esta mañana. Y aún los enemigos de Dios le reconocen como Dios y le temen. En el fondo de esta escritura, de esta palabra, quiero decir que este tema va en 2 tiempos. Es tan profundo, es tan amplio, que no podemos abordarlo en una sola reunión como hoy. Así que ya les invito, ya les animo para venir el próximo día y seguir adelante con este tema en una segunda presentación. Esta es la primera parte de este tema. Y en el fondo de este tema, de esta escritura, en el primer libro de Samuel, hay un arca. Vamos a hablar un poco del arca. ¿Qué es el arca de Jehová? La historia del arca comienza en el capítulo 8 de Éxodo. No vamos a ir allí ahora porque solamente le estoy dando la referencia de dónde surge esto del arca. En el capítulo 8 de Éxodo,
Dios mandó a Israel a hacer un cofre, llamado también el Arca del Pacto. Es un cofre. Era un cofre para guardar las 2 tablas de piedra del testimonio. ¿Qué es esto? Pues los 10 mandamientos. Aquello que Dios le había dado a Moisés allá en el monte Sinaí. ¿Recuerda? Bueno, algunos van a decir, no, pastor, allí no estuve yo, no lo puedo recordar. No, que si recuerda haberlo leído alguna vez. Por supuesto que no hemos estado en el Sinaí. Dios dio las tablas de la ley a Moisés. Eso está en las Escrituras, por eso pregunto si lo recordamos. Porque si somos estudiosos de la Biblia, ya sabemos que allí ocurrió. Moisés recibió las tablas de la ley, ya hay una historia muy grande allí. Y estas tablas, estas piedras del testimonio estaban guardadas en ese cofre llamado el Arca del Pacto. También el Arca del Pacto cumplía una función importante en la ceremonia del día de la expiación, todas estas celebraciones del Antiguo Testamento que Dios había mandado al pueblo de Israel durante su largo paso por el desierto. Esa es otra historia de la expiación. El día de la expiación se nos cuenta en el libro de Levítico, en el capítulo 16. Tiempo después, también se depositaron allí, en el arca, en el cofre, una jarra de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido. Cosas importantes, cruciales, que ocurrieron durante el traspaso del pueblo de Israel en el desierto. Recuerden que fueron 40 años en el desierto. Y entonces Dios mandó al pueblo de Israel que guardara un ejemplo del maná, una representación, parte del maná, para que el pueblo de Israel tuviera memoria de eso. Y la vara de Aarón, que también la vara de Aarón tiene una gran historia en esta parte de la vida de Israel en el desierto. Estas cosas se nos cuentan en Éxodo capítulo 16 y en Números capítulo 17. Y de ello se hace memoria en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, capítulo 9. Estoy dando referencias para que usted... Aquí no solamente venimos a oír y qué bonito estuvo esto y escuché palabra que me edificó, qué bueno. Pero más allá de eso es que usted tome las referencias bíblicas y vaya a su casa y se deleite en la Escritura toda esta semana. Por eso es que lo hacemos. Ahora, es interesante que Dios fue tan cuidadoso en dar ordenanzas al pueblo de Israel, y una de esas ordenanzas había dado a los levitas. ¿Quiénes son los levitas? La tribu de Leví, la familia de Leví, vamos a decir los hijos de Aarón, porque Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví, que eran los encargados del sacerdocio. Así que Dios había mandado a los sacerdotes levitas que no tocaran con sus propias manos el arca, el cofre. El que lo hacía tenía terribles consecuencias para su vida. Lo vemos así en las Escrituras en varias ocasiones. Entonces, ¿cómo la tocaban? ¿Cómo se transportaba? Dios había mandado que los levitas encargados de llevarla lo tuvieran que hacer colocando varas de acacia en anillos que tenía provista el arca, y que esas varas de acacia estaban allí en ese anillo, no se podían quitar de allí, y que entonces los levitas cargaban el arca cargando sobre sus hombros las varas de acacia. La acacia es la madera. Entonces creo que entendemos muy bien cómo se cargaba. No podían tocar el cofre, la caja, el arca, sino que estaba montada sobre varas y los levitas tomaban la vara. Hemos visto eso muchas veces aquí en algunas fiestas paganas parecidas, ¿no? Entonces, así movían el arca sobre sus hombros. Eso se nos narra en el capítulo 7 del libro de Números y en el primer libro de Crónicas, capítulo 15. Como las varas nunca se quitaban de los anillos, los levitas jamás tocaban el arca. Así se nos cuenta en Éxodo capítulo 25. Ahora bien, todos sabemos que el arca estaba depositada en el lugar santísimo del tabernáculo.
lo que ya tiempo después, allá por el tiempo de Salomón, pasó a ser el templo. Pero faltan muchos siglos para que eso ocurra cuando estamos leyendo el primer libro de Samuel. Todo lo que había acontecido en el desierto es lo que se recuerda aquí. Ya cuando se escribe el libro de Samuel ya no están en el desierto, están en la tierra que Dios les había dado. Este es el tiempo. El libro primero de Samuel nos cuenta esta historia que ocurrió en el tiempo de los jueces. En el tiempo de los jueces quiere decir, otras veces hemos estudiado que el pueblo de Israel se gobernó por jueces, no por reyes como el resto del mundo. Los reyes vinieron después. Entonces, en este tiempo en que se gobernaban por jueces, existía ya el arca que se había establecido o instaurado por mandato de Dios desde el desierto. Es lo que hemos querido decir en toda esta introducción. Entonces, cuando establecieron el tabernáculo de adoración, estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Al lugar santísimo nadie podía entrar, solamente un sacerdote, el sumo sacerdote, una vez al año. Entonces había cortinas que separaban el lugar santísimo del lugar santo. Muy importante. Y es importante decir esto, que la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo se usaba para cubrir el arca durante el transporte, cuando se transportaba en el desierto, cuando tenían que moverse de un lado a otro. ¿Cómo se cubría? Se iban cargando el arca y todos los otros implementos del tabernáculo iban también siendo cargados. El arca, para no ser tocado por nadie, era cubierto por la cortina que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Muy bien. El arca era un símbolo de la presencia de Dios, porque aquí hemos descrito, bueno, qué cosa es el arca y cómo la transportaban, pero ¿para qué servía el arca? Era un símbolo de la presencia de Dios. Cada vez que el pueblo de Israel, cuando iba en el desierto y aún después cuando llegó a la tierra de Canaán y la poseyó, tenían conflictos con otras tribus y guerras y conflictos entre ellos mismos, o había escasez porque no había lluvia, había sequía, cualquier tipo de adversidad, ellos iban al arca para recordar a Dios, no para adorar el arca. Muy importante, hermanos y hermanas, el arca nunca fue un objeto de adoración. Nunca vamos a ver en la escritura que alguien se postró delante del arca para adorar. La idolatría no es parte de la palabra de Dios en ningún lugar de la palabra, en ningún lugar de la escritura. No hay una sola parte de la Biblia en la que podamos ver que Dios estuvo de acuerdo con ninguna forma de idolatría. Castigó duramente la idolatría. Así que frente al arca no vamos a ver a nadie adorando. El arca era un símbolo de Dios, de la presencia de Dios. Recordaban a Dios cuando miraban el arca. Por ejemplo, cuando aparecía la nube sobre el arca, iban camino en el desierto hacia la tierra prometida y aparecía sobre el arca una nube, y sobre el campamento de Israel una nube. Indicaba que Jehová estaba con el pueblo y que contaba con su bendición. Así nos lo describe el capítulo 16 de Levítico y el capítulo número 10 de Números. Muy bien, hasta ahora es la introducción. Ahora vamos a entender qué es lo que ocurrió aquí en el primer libro de Samuel, cuyos versículos ya le hemos leído. El arca había caído en manos ajenas. Ahora que entendimos bien la consagración delante de Dios, lo sagrado del arca, lo puro que para Dios era guardar bien esa arca, el significado tan profundo que tenía esta arca para el pueblo de Israel, ahora podemos entender cómo es posible que cayó en manos enemigas. Oiga bien, los enemigos no entendían nada de qué significaba esa arca. Bueno, era un cofre cualquiera, tal vez para el pueblo de Israel tenga sentido, pero no para los enemigos. Así que la tomaron como cualquier cofre, como cualquier otro tesoro, como cualquier otro elemento de un botín de guerra.
La Biblia nos enseña que el pueblo de Israel había caído bajo una guerra, bajo una batalla contra los filisteos. Los filisteos es un nombre muy importante porque siempre le dieron batalla al pueblo de Israel. En todos los tiempos del Antiguo Testamento, bueno, si recuerda, aún en el tiempo de Sansón, precisamente Sansón cayó frente a los filisteos. En el tiempo de David, el tiempo de Sansón sigue siendo el tiempo de los jueces, el tiempo de David ya es el tiempo de los reyes. Estamos hablando de siglos entre uno y otro, y David tuvo conflictos con los filisteos, si recuerda a Goliat. Estamos hablando siempre de esta tribu. Los filisteos habían dado guerra al pueblo de Israel en este momento de la historia del primer libro de Samuel, de manera que el pueblo de Israel, por su desobediencia a Dios, por haber dado la espalda a Dios, por haber sido un pueblo rebelde frente a Dios, el pueblo de Dios rebelde frente a Dios, por haber dejado de adorar a Dios, Dios permitió que los filisteos vinieran en guerra y los derrotaran. El arca de Dios fue tomada por el enemigo por causa de la infidelidad de Israel. El primer libro de Samuel, capítulo 4, dice la escritura, versos 10 y 11. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Muy bien, la Biblia nos enseña que el sacerdote tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y estos hijos de Elí, el sacerdote, eran infieles a Dios. Siendo sacerdotes de Dios, hacían todo tipo de truhanerías en el momento del sacrificio de animales a Dios en el tabernáculo. Y entonces aquí, por esa misma razón, mire bien, si los sacerdotes andaban en pecado, ¿cómo no andaría el pueblo? Todos hemos estudiado aquí cómo el sacerdote, la figura del sacerdote en el Antiguo Testamento, tenían que ser un gran instrumento de Dios para la santificación del pueblo, para conectar al pueblo con Dios, el arrepentimiento, los sacrificios en el altar, toda la manera de adorar a Dios según el Antiguo Testamento, que es muy diferente como lo hacemos nosotros ahora en el Nuevo Testamento, porque ya estamos cubiertos por la gracia bendita de Cristo, su muerte en la cruz, y ahora todo es por gracia, por la fe en Él. Ya no tenemos que venir a un altar de fuego y sacrificar animalitos, ni nada de esas cosas, ni tener en cuenta un arca, ni un lugar santísimo, porque el lugar santísimo de Dios es nuestro corazón ahora. Él mora allí. Amén, hermanos. Qué bendición cuando pensamos en las enormes diferencias entre cómo era la comunión con Dios en el Antiguo Testamento y cómo es ahora en el Nuevo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento, en esta parte de la historia del pueblo de Israel, en el primer libro de Samuel, los hijos de Elí eran sacerdotes, pero muy pecadores. Y el pueblo de Israel estaba lleno de pecado. Y Dios los hizo caer en manos de los filisteos. Y los filisteos se robaron el arca que ya describimos. Y los hijos de Elí, Ofni y Finés, cayeron en la guerra, cayeron frente al enemigo. Hermanos y hermanas, la infidelidad frente a Dios tiene terribles consecuencias. No se nos olvide, porque ese celo de Dios del Antiguo Testamento es el mismo celo de hoy con la iglesia del Nuevo Testamento. Cuando hemos conocido a Dios a través de Cristo, somos salvos por la gracia de Cristo, lavados por la sangre de Cristo, renovados por nuestra comunión con Él, restaurados para una vida santa. Dios no puede tolerar nuestro pecado. Dios no puede estar contento con nuestra manera de desobediencia. Y todo eso trae consecuencias. Una primera consecuencia es derrota. En nada nos va bien.
¿Cuántas veces he oído esto? Pastor, mire que yo vengo a la iglesia siempre y que yo me esfuerzo y trabajo desde muy temprano y siempre me va mal. Con quien me asocio siempre me roba. Negocio que abro, negocio que fracasa. Mis hijos están... Ay, hermano, evalúa tu vida. Dios no puede bendecir al que es infiel, porque el que es infiel tiene una primera consecuencia: derrota, como el pueblo de Israel. Mire bien la derrota. Un mensajero trajo la noticia al sacerdote Elí, el padre de Ofni y Finés. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 17. Nos dice la escritura: y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Un mensajero vino de allí, del lugar de la batalla, donde los filisteos habían derrotado al pueblo de Israel, y vino corriendo al sacerdote Elí, que estaba en la ciudad, y le dice: tus hijos han muerto en la batalla, y todo el pueblo ha sido derrotada. Dice aquí, con gran mortandad en el pueblo. Hermanos, hermanas, aprendamos una cosa muy importante. Las derrotas no son espontáneas. Las derrotas en nuestras vidas no son casuales. No son resultado de la mala suerte. Tan pronto el enemigo salió cuando yo pasaba. No, esas cosas no son de mala suerte, hermanos, hermanas. Son consecuencias de una determinada forma de vida. Tenemos que reconocer nuestra responsabilidad cuando en la vida nos va mal. Oye, yo quiero advertir una cosa muy importante, y lo sabemos. A veces nos va mal no porque andemos mal delante de Dios, sino porque nuestra vida es probada. La Biblia nos enseña que en la segunda carta del apóstol Pedro, dice el Nuevo Testamento, que nuestra fe es probada como el oro en el fuego. No hay otra manera de ser probado. Como el estudiante que el día que hay examen ni siquiera quiere ir, pero hay que pasar el examen. Yo creo que a ningún estudiante le gusta hacer examen, mucho menos cuando no ha estudiado. Pero hay que pasar la prueba para mostrar que hemos ocupado bien el tiempo. Nosotros en nuestra vida de fe pasamos muchas pruebas y muchas veces le preguntamos al Señor: ¿por qué a mí, Señor? Si creo que mi vida es piadosa, creo que hago tu voluntad. Bueno, porque Dios te está probando. Eso es diferente de cuando tú sabes que andas mal, porque el Espíritu Santo te da testimonio de cuando andas mal. No oras, no te interesan las cosas espirituales, no disciernes la palabra, no compartes tu fe con otros, no creces en el evangelio, no eres buen discípulo y por tanto no puedes discipular o haciendo discípulos a otros. No puedes. Todo tiene consecuencias. Una primera consecuencia, derrota, y una segunda y más terrible consecuencia, muerte. Hay muerte aquí en el cuartel de los israelitas, en el campamento de los israelitas. Elí también cayó muerto. Nos lo dice así el capítulo 4, versículo 18. Inmediatamente que aquel mensajero viene a decirle a Elí: tus hijos han muerto, dice la Biblia: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Cuando le trajeron la mala noticia de la muerte de sus hijos, él cayó y por ser tan anciano y pesado se desnucó. Hermanos, hermanas, no fue cruzado por una lanza ni por una flecha. Sencillo, cayó y se desnucó. Qué fácil es tener consecuencias de nuestros malos caminos. Y no tiene que ocurrir nada extraordinario. Sencillamente, hermanos y hermanas, Dios juzga a los que no andan rectamente. Yo quiero que usted observe una cosa importante que nos dice aquí el versículo 18. Mire bien: y aconteció que cuando él, el mensajero, hizo mención de ¿qué? Del arca de Dios. ¿Sabe la noticia que mató a Elí?
¿Sabe la noticia que más impactó el corazón y la vida de Elí? No fue la muerte de sus hijos, sino que el arca había caído en manos enemigas. Bueno, no estoy diciendo que no era importante para él que sus hijos murieron. Oh, cuánto duele que los hijos mueran. Pero la noticia que causó más impacto en el corazón de Elí no fue la muerte de sus hijos. Le causó más dolor el hecho de que los filisteos, los enemigos, tomaran como un botín cualquiera el arca de Dios. La Biblia nos enseña, hermanos y hermanas, que los hijos de Elí, Ofni y Finés, ya lo dijimos, no eran temerosos de Dios, hacían cosas terribles en su función, en su oficio de sacerdotes. Y llega un momento en el que Dios responsabilizó a Elí por la conducta de sus hijos. Dios había observado, mire aquí que dice que había juzgado, era juez en Israel por 40 años hasta el momento de morir. Y en estos 40 años probablemente ocurra lo que nos ocurre a muchos líderes en la iglesia, en el ministerio. Damos 24 horas de nuestro tiempo a la iglesia pensando que solo la iglesia es el ministerio y nada al hogar y nada a la familia y nada a otras cosas que también son importantes. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de algunos pastores o líderes en la iglesia? Tus hijos están enfermos o tus hijos están lejos de Dios. Bueno, ¿qué voy a hacer? Mi ministerio es la predicación de la palabra. Hermanos, hermanas, no nos enredemos. El primer ministerio que Dios nos ha dado es la propia familia. Eso es importante. Nadie puede estar contento, nadie puede ser fructífero en la iglesia si no es fructífero primero en su propia familia, en su propio hogar. Y esto es lo que aprendemos aquí con Elí. Dios responsabilizó a Elí por la mala conducta de sus hijos. Y cuando llegó el momento en que sus hijos murieron por causa de su transgresión a Dios, de su desobediencia a Dios, también Elí tuvo que morir. Ahora vamos a otra parte de la historia. En el mismo momento histórico, los filisteos tomaron el arca y dijeron, quizá, bueno, esto es algo importante para los judíos, no es para nosotros. Vamos a llevar este botín de guerra y lo vamos a poner como un gran trofeo en nuestras grandes ciudades filisteas. Ay, hermanos, ahora vamos a ver cómo Dios también tomó venganza y dura venganza contra los filisteos, que son los enemigos. La llevaron a la ciudad de Asdod. La Biblia nos enseña que el arca de Dios anduvo de ciudad en ciudad y allí de ciudad en ciudad Dios mostró venganza. Vamos a ir al capítulo 5. La primera ciudad a la que lo llevaron el arca fue a Asdod. Y allí estaba el dios Dagón humillado ante Jehová. Vamos a ver qué cosa es esto. El dios Dagón no es un personaje de carne y hueso, es una imagen. El más importante dios de los filisteos y especialmente de esta ciudad de Asdod, que es de los filisteos. Dice el capítulo 5, versos 3 y 4. Mire bien que tomaron el arca de Dios y lo pusieron a la par del gran dios Dagón, esa imagen. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, la imagen del dios filisteo, postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. A ver si lo entendemos. ¿Qué está pasando aquí? Tomaron el cofre, el arca de Jehová, ya sabemos ahora lo valioso en términos espirituales, en términos de comunión con Dios, lo valioso que significaba el arca para el pueblo de Israel. Los filisteos no entienden eso.
Pensaron que era un botín de guerra, una cosa, bueno, un trofeo, vamos a ponerlo a la par de nuestro gran dios Dagón. Ya dijimos que esto es una estatua, una imagen, un ídolo, no es de una persona. Y allí lo dejaron. Dice aquí claramente, cuando vinieron muy temprano en la mañana, encontraron a esta imagen, a Dagón, postrado en tierra. Y seguramente los que lo pusieron allí el día anterior dijeron, no puede haberse caído. Estamos bien seguros de cómo lo pusimos, de cómo estaba. ¿Quién lo postró en tierra? Esa imagen no se puede mover. Estaba postrado en tierra. Hay una primera señal de Dios de su enojo con los filisteos, y Dios postró a su dios Dagón frente al arca. Una primera señal del poder de Dios. Bueno, no le encontraron ninguna explicación a ese hecho, por tanto, tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Bueno, algo debe haber ocurrido, no entendemos qué cosa pasó aquí, pero no importa, lo que haya ocurrido, vamos a poner a nuestro Dagón otra vez en su lugar. Y dice aquí que al día siguiente, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, otra vez postrado, pero hay algo más. La cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas. Ay, hermanos y hermanas, si el arca de Jehová tenía un enorme valor espiritual para el pueblo de Israel, imagínese usted lo que significaba Dagón para los filisteos. ¿Cómo es posible que no haya explicación? No podemos saber quién cortó las manos, las palmas de sus manos, las palmas de las manos de Dagón, que estaban cortadas sobre el umbral, y habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Mire bien, la cabeza y las manos. Alguien le voló la cabeza a Dagón. ¿Quién habrá venido de noche? ¿Qué terrible ofensa para el pueblo de los filisteos? Hermanos, ¿quién lo hizo? Dios, porque Dios no tolera a sus enemigos. ¿Está contento con eso? Hermanos y hermanas, gocémonos porque nosotros somos el pueblo de Dios y Dios no tolera que tengamos enemigos, porque Él nos defiende de todo enemigo. Ahora, asegurémonos de no tener enemigos gratuitos por culpa nuestra. Pero además asegurémonos de que si hay enemigos gratuitos contra nosotros, nosotros seamos hallados encontrados justos delante de Dios. Esa era la diferencia con el pueblo de Israel. Dios muestra su ira santa contra los filisteos, pero también mostró su juicio contra su pueblo Israel. Ahora nosotros, como pueblo de Dios, como la iglesia, seguramente en todo el mundo, no solamente estamos hablando de acá, de nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestro entorno, en todo el mundo, la palabra de Dios tiene enemistades por todo el mundo. La palabra de Dios, las escrituras han sido perseguidas y quemadas de muchas maneras, y el pueblo de Dios, hay países donde es prohibido alabar a Dios. Eso es enemistad contra Dios. Pero si hay enemigos de Dios, que el pueblo de Dios, la santa iglesia de Dios, no sea encontrada en desobediencia frente a Dios. Bien, los filisteos, los de la ciudad de Asdod, no encontraron ninguna explicación para este hecho. Y mire bien lo que Dios siguió haciendo, versículo 6, porque la gente se llenó de tumores. Dice aquí, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Bueno, aquí la ira santa de Dios no solamente se mostró frente a su imagen, el gran dios Dagón de los filisteos, sino contra la misma gente. Y mire que yo estoy seguro, hermanos y hermanas, que hay gente aquí que ni sabe lo que está pasando. Quiero decir, la gente de la calle, la gente común y corriente no está al tanto de que el pueblo de Israel fue derrotado y que trajeron su arca el arca del pacto, y que el dios Dagón. Hay mucha gente que está compenetrada en su vida cotidiana, pero
Dios muestra su santa ira contra todos. Y aquí Dios hirió, destruyó con tumores a Asdod en todo su territorio. Cuando Dios muestra su santa ira, hermanos y hermanas, va con todo. Nosotros debemos mostrar obediencia total a Dios para no caer en las manos de su santa ira. Qué gozo tan grande servir a Dios en obediencia y no encontrarnos como desobedientes delante de Dios para no sufrir consecuencias terribles. Y yo creo que tenemos que aprender una cosa importante. Tenemos que entender, predicar la Biblia tal como está escrita. Pero yo creo, hermanos y hermanas, que nosotros no debemos hacernos la idea de que buscamos a Dios por miedo a Dios. Yo creo que esa no sería una razón. ¿Por qué viniste esta mañana a alabar a nuestro Dios como tan alegremente lo hemos estado haciendo y ahora estamos recibiendo su palabra? ¿Por qué viniste? Porque si no vengo, Dios no me bendice. Porque si no vengo, Dios puede hacer que me vaya mal en mis negocios, o Dios puede provocar la enfermedad contra mí. No vengas a buscar a Dios por miedo. Dios es un Dios de toda gracia. Dios es un Dios que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero si ya le pertenecemos a Dios, no te atrevas a desobedecerle. Cuando los de Asdod fueron heridos por Dios, entonces los de Asdod dijeron: librémonos de esta caja, librémonos de esta arca. No tenemos ninguna explicación de cómo Dios, el Dios de Israel, nos ha hecho daño por culpa de esta arca. Pero no importa si lo entendemos o no, deshagámonos de ella. Y la llevaron a Gat. Gat es otra de las ciudades de los filisteos. Dios también quebrantó a los de Gat. Mire bien los versos 8 y 9 si me está siguiendo en la lectura. Dice la escritura: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Hermanos y hermanas, Dios no tolera el pecado, ni de los suyos, ni de ninguno otro, porque solo Dios es Dios. Es un Dios de santidad, así nos lo dice la Escritura desde el principio. Desde que Adán y Eva pecaron, Dios se presenta como el único Dios que merece ser oído, escuchado, obedecido. Y en cuanto Adán y Eva cometieron el primer pecado de desobediencia, Dios dijo: no más con ustedes, echados fuera del Edén. Y cuando Dios se encontró con Moisés, llamó a Moisés al Sinaí, no podemos olvidar el primer mandamiento: solo yo soy Jehová tu Dios. No hay otro Dios, no puedes buscarlo en ninguna otra forma y en ningún otro lugar. Y aquellos que se atreven a ir en enemistad contra Dios y además levantan ídolos y se levantan sus propios dioses, hermanos y hermanas, qué terribles consecuencias tiene que padecer. Ya vimos lo que hizo Dios contra la ciudad de Asdod, y ahora estamos viendo lo que hizo contra la ciudad de Gat, siempre entre los filisteos. La mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento. Estas expresiones, cuando ya las veo en las escrituras, yo las marco, ¿no? Las encierro en círculos, las pongo de otro color. Haga usted lo mismo. Cuando usted de repente vuelve a la escritura y lee solamente aquello que, porque ya la primera vez lo meditó, lo pensó, y cuando va una segunda vez y otra tercera vez y lee solo lo marcado, ¿usted cuánto aprende? Porque entonces aprende a entender, a discernir qué son las grandes cosas que Dios hace de acuerdo a sus grandes propósitos. Hubo gran quebrantamiento, y también se usa la palabra afligió. Hermanos y hermanas,
quitémonos, despojémonos de toda aflicción. Y hay una manera de hacerlo: nunca desobedecer a Dios. Y en consecuencia, hermanos, se llenaron también de tumores. La venganza de Dios. Volvamos al punto. ¿Qué fue lo que provocó la venganza de Dios? ¿Qué fue lo que provocó la ira de Dios? Yo creo que dos cosas importantes, pero hay una más importante que la otra. La primera cosa es que los filisteos derrotaron a Israel. Dios estaba juzgando a su propio pueblo Israel. Y Dios quiere hacer venganza contra los filisteos porque siempre tuvieron guerra contra su pueblo Israel. Pero la razón más importante, hermanos y hermanas, es que tomaron el arca de Jehová, el arca del pacto, el arca de un enorme contenido espiritual, un enorme contenido en la comunión del pueblo de Israel con Dios. Hermanos, hermanas, el arca de Dios en manos ajenas fue lo que movió la mano de Dios para causar tremendo dolor y muerte y quebrantamiento y aflicción a los enemigos filisteos. Bueno, llegó un momento en que los de Gat también dijeron: ¿y qué hacemos nosotros para desprendernos de esta arca? No nos conviene tenerla aquí. Librémonos de este Dios de Israel, que no lo conocemos como nuestro Dios. Librémonos rápidamente. Y la llevaron a Ecrón. Ecrón es otra de las ciudades filisteas. Los ecronitas no la quisieron recibir. Mire bien el versículo 10. Dice la escritura: entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Estaban ya, hermanos y hermanas, bien advertidos de lo que Dios estaba haciendo a sus enemigos, y ellos quisieron evitarlo. No queremos esta arca aquí en Ecrón. Habrá que buscar qué hacer, pero no queremos que Dios nos haga tremenda venganza como a Asdod y a Gat. Y se sintieron provocados. Parece que los de Asdod y Gat quieren enviarnos el arca para matarnos a nosotros. Así que desechemos esa arca de nuestro lado. Hermanos, hermanas, se pusieron de acuerdo y los enemigos de Israel regresaron el arca al pueblo de Israel. Tuvieron que regresarla. Hermanos, yo creo que es importante que pensemos en toda la historia del mundo. Han habido enormes guerras. Bueno, la historia del mundo recuerda en el siglo XX. La mayoría de los que estamos aquí nacimos el siglo pasado, siglo XX. Una buena parte ya es del siglo XXI. El siglo XX vio dos enormes guerras. ¿Las recuerdan? Primera Guerra Mundial, 1914 en adelante. Segunda Guerra Mundial, 1941 en adelante. Dos enormes guerras. Millones y millones de personas padecieron, especialmente jóvenes, como en toda guerra, que son las que son los que van a las guerras, en los combates, en los ejércitos. Y una de las cosas importantes que debemos recordar en la Segunda Guerra Mundial, porque se marca la muerte de alrededor de más de 6 millones de judíos, el pueblo de Dios, exterminados, centros de exterminios y guetos en los países que fueron confrontados en la Segunda Guerra Mundial en Europa. Hermanos y hermanas, no vemos en la historia escrita que un país vencedor que toma botín tenga que regresarlos después por su propia voluntad. ¿Comprende lo que quiero decir? Esto de los botines es cuando un país vence a otro en una guerra, pues toma tesoros, obras de arte, territorios. Es el botín de guerra. Tenemos derecho a tomar este botín porque somos los vencedores. Y solamente
si hay una guerra después en la que ese país vencedor primero ahora es derrotado y tiene que devolver el botín. Pero nunca se ha visto que un país que vence a otro devuelva voluntariamente un botín, el tesoro ganado por causa por causa de muertes, miles de muertes en las guerras. En el caso de estas dos guerras que mencioné, millones de muertos. Pero aquí estamos encontrando algo importante. Los de Ecrón quisieron regresar el arca voluntariamente al pueblo de Israel. Y no solo voluntariamente, sino con un gran sentido de urgencia. Por favor, tomen su arca y llévensela, pero ya. Ay, hermanos, hermanas, eso nos da cuenta de cómo ellos entendieron la santa ira del Dios de Israel, que es nuestro Dios esta mañana. Fueron conscientes de haber ofendido a Dios. Capítulo 6, versos 1 al 3. Dice la palabra: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Ay, hermanos, esto de pasar de una ciudad a otra y de mortandad y de aflicción, 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver y enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Bueno, mire bien lo interesante que está ocurriendo aquí. Queremos deshacernos de esto, y trajeron a sus asesores. Aquí dice adivinos, y la gente que siempre es considerada con mayor sabiduría y que asesoran a los que gobiernan y a los sacerdotes paganos, idolátricos, y a estos llamaron. Y entonces dijeron sus sacerdotes y adivinos: es bueno que envíen el arca a donde vino. ¿De dónde vino? Del pueblo de Israel. Devuélvansela, pero no lo hagan vacío. Hay que agradar al Dios de Israel. Mire bien qué interesante. Los sacerdotes enemigos están reconociendo que para calmar la ira de Dios hay que congraciarse con Él, hay que estar de a buenas con Él. Hermanos, hermanas, qué triste es reconocer esto. Hay hermanos cristianos que reconocen su pecado y ni aún así quieren estar de a buenas con Dios. No, porque Dios, como es un Dios de gracia, está obligado a perdonarme. ¿Y quién te dijo que Dios está obligado a nada con nosotros? Dios nunca está obligado ni a bendecirnos. Él nos bendice por su mera gracia. Y su gracia la recibimos porque es un Dios de misericordia, que quiere decir que no lo merecemos. Nosotros tenemos que buscar, para usar esa misma palabra, para congraciarnos con Dios, estar de a buenas con Dios. Y la única manera de estar de a buenas con Dios es con un corazón verdaderamente humillado en su presencia. Es con un corazón verdaderamente obediente a Dios. ¿Cómo vamos a obedecer a un Dios que no conocemos? Y la palabra nos enseña que la única manera de conocer a Dios es por la fe en su propia palabra. La Escritura, hermanos, no podemos desprendernos de las Escrituras. Ahora que estamos en el tiempo difícil de la pandemia, ¿estás preparado en el conocimiento de Dios para dar a conocer a Dios a la gente que está a tu lado, allí en tu vecindario, en tu familia? Ay, sí, Señor, aprendimos la lección y hasta ahora no hemos hecho las cosas bien. Queremos empezar a hacerlas bien. ¿Estás preparado para hacerla bien si no conoces las Escrituras? Si no dedicas tiempo devocional en tu día, en todos los días, tiempo devocional, tiempo dedicado a la palabra, en oración para que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad, y amparado en la verdad de Dios, seas fortalecido, seas lleno de poder para enfrentar las adversidades que siguen en la vida diaria, para ganar a otros para la gloria de Cristo. Tú que debes ser un gran discípulo de Dios,
discipulando constantemente a otros. No esperes que lo hagan los líderes, porque esto no se trata de cargos. Bueno, yo creo que ganar almas es del pastor o del maestro o del que hace esto. No, esto no es de cargos, hermanos. Todo aquel que ya ha sido regenerado en Cristo, lavado en la sangre de Cristo, ya debe pasar la palabra de Cristo a cualquier otra persona. Tarea de todos, para todos, en todo momento. Y vinieron los sacerdotes y adivinos de los filisteos y le dijeron: envíen el arca de donde la sacaron, pero no la envíen vacía. Páguenle la expiación. Quiere decir, hagan sacrificio delante de ese Dios que es verdadero. Muéstrenle verdadero arrepentimiento, que ojalá nunca hubieran tocado esa arca, porque trajo terribles consecuencias. Y solamente así ustedes van a ser sanos. Claro, recuerden que Dios les había castigado con tumores. No sabemos, aquí no nos describe la Biblia qué tumores eran. Habrá sido alguna especie de alergia, alguna especie de granos en sus cuerpos, no lo sabemos. Pero había tremendos tumores en sus cuerpos, y sus propios sabios, adivinos, sacerdotes les dijeron: la única manera de ser sanados es mostrando verdadero arrepentimiento delante del Dios de Israel. Y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Solamente haciendo eso ustedes podrán entender qué fue lo que ocurrió, porque ustedes mismos ni siquiera tienen una explicación para esto. Ninguno de ellos podía explicar la razón de los tumores. Ninguno de ellos podía explicar por qué el gran dios Dagón fue quebrantado delante de Dios, quebrado delante de Dios frente al arca. No había ninguna explicación lógica, no había ninguna explicación humana. La única explicación de fe es que fue Dios quien lo hizo. Hermanos, hermanas, tremenda lección para nosotros. Nunca tenemos que andar preguntándole a Dios las explicaciones. Solo tenemos que reconocer que Él es quien lo hace. Y lo hace porque Él es Dios de todo poder. Y lo hace porque como Dios de todo poder demanda de nosotros que seamos un pueblo santo, apegado siempre a su santa voluntad. Dios es todo amor y justicia. Precisamente por ser justo, es vengador con los que actúan contra Él y contra los suyos. Su voluntad es que le obedezcamos y actuemos conforme a su santidad y su justicia. Vamos a orar. Padre nuestro, bendito tu santo nombre. Te damos gracias, Padre Santo, por la bendición de esta escritura, de esta interesante historia. Oh Padre, gracias porque en esta escritura muestras tu gran poder y tu voluntad de que tu pueblo santo te adore, que sea obediente, que sea un pueblo fiel. Gracias porque en medio de esta escritura también aprendemos que todo enemigo tuyo y todo enemigo de nosotros, tu pueblo, tú tienes gran poder para defendernos, para protegernos, para hacer que las cosas vuelvan a su debido lugar. Te rogamos que nos ayudes a que tu Espíritu Santo ponga en nosotros claridad en nuestro pensamiento, en nuestras convicciones, para que todo vuelva a su debido lugar, a su debido orden en nuestra comunión contigo. Bendice nuestra iglesia y sus ministerios. Bendice los hogares, las familias. Que todo lo que hagamos de aquí en adelante sea para glorificar tu nombre, porque todo lo hacemos en tus santos propósitos. Oramos, Dios, en el nombre eterno y glorioso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.